¿Has visto ese tipo de fotografías que te dan diferentes perspectivas y hasta una diferente fotografía de una sola fotografía? Bueno, eso es exactamente lo que a veces pasa en la Biblia. Y en eso es lo que yo quiero que hoy nos enfoquemos al estudiar la Escritura este día. Porque quiero que veamos la Escritura a través de una ventana diferente de una sola cosa. Bueno, a lo mejor dos. El primer capítulo de Lucas es algo así. A través de las historias de Zacarías y María, podemos ver dos escenas muy parecidas, dos ventanas muy diferentes. La primera, vamos a verla a través de la ventana de la perplejidad. Pero debemos de asomarnos en dos formas muy diferentes para cada escena, pero al mismo tiempo muy similar. Escena número 1. Zacarías esta es la escritura en Lucas del 1 al 5, 1 al 23. El Evangelio de Lucas empieza con dos metas muy grandes. El autor quiere que su propósito sea juntar la historia de Jesús con todas aquellas personas que fueron testigos oculares de los hechos. Él dice que ha sido muy cauteloso al investigar todo desde el principio y ha escrito todo con tanta precisión para el orden de todos estos hechos, para que así la verdad sea conocida. También no nos debe de caer de sorpresa que Lucas empieza con la historia mucho antes del nacimiento de Jesús o antes de la anunciación del nacimiento de Jesús. Fíjense bien, Lucas empieza en el templo con un sacerdote llamado Zacarías. Si pusiste atención a la escritura, hemos aprendido un poco de Zacarías en solamente estos pequeños versos del 5 al 8 y sabemos que aprendemos que él fue un sacerdote, que él tenía una esposa y que se llamaba Elizabeth, que ambos eran de la línea sacerdotal de Aarón. Los dos llevaban una vida de rectitud, sin mancha, obedeciendo los mandamientos y manteniendo los requerimientos de la ley. Hasta aquí todo suena muy bien. Pero hay un problema. No tenían hijos, no tenían descendencia y el tiempo ya ha avanzado y se han hecho viejos para tener hijos. Cuando vemos a través de la escritura por esta ventana, tú y yo podemos observar a un hombre viejo, a un sacerdote llamado a servir en el templo por toda una semana como un deber. Cada mañana se levantaba y prendía el incienso antes del sacrificio matinal y luego hacía lo mismo en la noche para el servicio nocturno. Y mientras él hace sus deberes, la gente estaba esperando afuera, esperando para que el sacerdote salga y diera la bendición sacerdotal. ¿Qué era? Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su cara sobre ti. Y cada día por toda esa semana era lo mismo. Hasta este día que nos encontramos aquí. Ese día no fue así. En ese día, el día que estamos ahorita mirando, algo asombroso pasó.
y fue totalmente inesperado. En ese día, mientras Zacarías estaba en el santuario, un ángel se le aparece. Ahí mismo, al lado del altar, al lado del incienso. Y sabemos que algo inesperado fue por la reacción de Zacarías. Y dependiendo de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, Zacarías se asombró mucho. Y al mismo tiempo, yo creo que fue sacudido con un terror. Porque donde quiera que veamos esta historia, podemos ver que Zacarías no estaba esperando ver nada, y mucho menos a un ángel en ese día en que él estaba trabajando. Por el otro lado, el ángel, sin embargo, el ángel le traía buenas nuevas para él. Sus oraciones de peticiones por un hijo habían sido escuchadas y su esposa va a dar a luz a un niño que va a ser muy especial. El hijo por el que él había estado orando hasta que le llegó la vejez. Ese niño que le va a esperar es el niño que va a preparar el camino para el Mesías. Podemos comprender que Zacarías, por supuesto que tenía preguntas. Y su pregunta fue: ¿cómo podré estar seguro de todo esto?, le preguntó al ángel. Esta pregunta sobre la superficie suena muy razonable. Zacarías, a pesar de todo, él tenía el problema de su edad. Ellos ya estaban muy viejos para tener un bebé. Y la respuesta de Zacarías no fue de curiosidad, déjame decirte, sino de cinismo. Cinismo es la curiosidad con una visión cerrada. Y todo lo que Zacarías podía ver, todo lo que él podía pensar era: esto es imposible. Todas las oraciones que él había orado, toda la esperanza que él había tenido, ya se habían acabado. Y sin embargo, ahí estaba parado delante de él un ángel. Es difícil escuchar un mensaje con un milagro incluido sin dudar. Y pues Zacarías estaba lleno de dudas. Bueno, ahora vamos a ir a otra ventana y veamos a través de escena número 2. Lucas, vea Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Esta escena es muy similar. El ángel ahora se muestra con un anuncio de un nacimiento milagroso, pero en realidad ahora estamos viéndolo a través de la ventana muy diferente. En este caso, es una mujer joven, muy joven y probablemente entre 12 y 13 años. Y solamente porque nosotros, tú y yo, sabemos la historia, sabemos el nombre de esta mujer. Y se llama María. Y al mismo tiempo, es la última cosa que sabemos también de María. No hay historia de la familia, no hay detalles de quién era ella, excepto que se había comprometido con un hombre llamado José y que ella vive en Nazaret. Ahora, Nazaret era uno de esos pueblos donde nadie esperaba nada bueno, que nadie esperaba que nada pasara. Y en realidad, nada pasaba.
hasta ese día en el cual nos estamos ahorita enfocando, cuando un ángel se le aparece con un mensaje casi imposible de creer. María, que todavía no estaba casada y que era virgen, iba a tener un bebé. Con mucho entendimiento, María hace una pregunta. ¿Cómo puede pasar esto? Ahora, sobre la superficie, tú y yo podemos decir, bueno, es la misma pregunta que hizo Zacarías. Pero la pregunta de María es una pregunta de confianza. En lugar de preguntar por una prueba, ella simplemente dice, ok, ¿y cómo se va a hacer esto? La pregunta de María está llena de asombro, no de duda. Ella no está dudando de la habilidad que tiene Dios para hacer un milagro, sino que su pregunta es una pregunta de cómo Dios lo iba a hacer. Cómo Dios iba a hacer ese milagro en ella y a través de ella. La pregunta, ¿cómo es que Dios se va a fijar en mí? Y hasta ¿cómo es posible que Dios venga y me visite? Al final, ella terminó con esta hermosa declaración. Fíjate lo que dice. Yo soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Estas dos historias, estas dos escenas, estas dos ventanas, tienen una gran diferencia. Y yo quiero que tú veas, en el encuentro de Zacarías con el ángel, Zacarías terminó perdiendo el poder hablar. Se quedó mudo. Eso es lo que es más importante, porque si solo leemos esto en una forma rápida, podemos perder el mensaje de lo que en realidad pasó allí. Zacarías no solamente perdió sus palabras. ¿Tú te recuerdas lo que dije del trabajo que hacía el sacerdote? Habían personas afuera del templo. Y el cinismo de Zacarías le costó la habilidad de poder bendecir a otra gente. Piensa en eso por un minuto. Otra gente no pudo tener bendición de él. Y en la otra historia, una mujer casi en el anonimato, que no tenía razón para creer que Dios pudiese hacer algo a través de ella, terminó bendiciendo al mundo entero simplemente por creer en Dios. Piensa en eso por un minuto. Cada vez que leemos estas dos historias, o cada vez que vemos estas dos escenas, sabemos que terminan en cómo terminan estas dos historias. Juan el Bautista nació. Sabemos que creció y sabemos lo que hizo. Y de hecho, Juan el Bautista es el que prepara el camino para el ministerio público de Jesús. Sabemos que Jesús nació en Belén y cumplió con el plan de redención de Dios para el mundo. Y cada vez debemos de preguntarnos, ¿y esta historia? ¿O estas dos historias? ¿Qué son para mí?
¿Por qué seguimos hablando de estas dos historias y de estas dos visitas angelicales y de las personas a las que visitó este ángel por más de hace 2000 años? ¿Qué quiere el autor? ¿Qué quiere Lucas decirme exactamente al hacerlo con este orden? En esta historia encontramos a un sacerdote mudo y a una mujer adolescente que apenas conocemos su nombre. Y yo creo que hay algo bueno acerca de las preguntas que hicieron estos personajes a la cosa que les dijo el ángel. Porque todos nosotros hemos pasado por ese momento. Porque todos nosotros hemos pasado por un momento en que pensamos que ya Dios llegó tarde a la situación en la que yo me encuentro. O que Dios no envía bendiciones a mi hogar. En esta historia son más que personas que han dejado de orar. Y te puedes encontrar a ti y a mí misma me puedo encontrar. Porque nos encontramos a veces sin palabras para nuestras oraciones. Estas historias se repiten en nosotros y nos dicen algo de Dios y de la forma en que Él trabaja. No solamente en el pasado, pero también de las cosas que está haciendo hoy. Estas historias son buenas noticias para la gente como tú y para mí. Y nos dicen, Dios se muestra en momentos menos esperados. Zacarías estaba en el templo. Él no estaba esperando que se le apareciera un mensajero de Dios. ¿Cuál sería el punto? Ya es muy viejo, ya soy viejo, ya es muy tarde para mí. Nadie esperaba que un ángel se le apareciera en Nazaret, allá en un lugar equivocado para todos los teólogos, y mucho menos a una chica que solamente quería casarse y tener una familia. Nadie, mucho menos María, vio venir al ángel. No. Y mucho menos visitándola a ella. Dios se presenta a gente ordinaria como tú y como yo. Estas dos ventanas que hemos visto hoy han sido para ver las vidas de gente ordinaria. Nosotros ni siquiera hubiésemos sabido el nombre de estas dos personas si Dios no se hubiese parado en sus vidas. Y también pudiésemos decir, si ellos no hubiesen entrado en la vida de Dios. Zacarías fue un sacerdote, pero déjame decirte que él no era el sumo sacerdote. Él era uno de muchos sacerdotes que tenían que estar trabajando en el templo. María era una chica que probablemente tenía sueños de casarse y de tener una familia, pero nunca de que Dios iba a enviar el Mesías para rescatar a su gente. Dios quiere que tú te des cuenta que Él puede meter su mano en el asunto ahorita en las cosas que tú tienes. Cuando Dios se aparece, yo quiero decirte que Dios voltea todo. Y para terminar con estas dos historias, necesitamos mirar una cosa más. El cántico de María. Cuando el ángel deja a María, ella se va a visitar a su prima Elizabeth. Ella se da cuenta que está embarazada y que el anuncio del ángel fue un hecho
un hecho realidad. Elizabeth estaba también embarazada y Lucas nos dice que el bebé de Elizabeth brinca de gozo porque María llega. Ellas comienzan un momento espiritual con el Espíritu Santo y se llenan de alegría y alabanza, y así podemos escuchar el cántico de María, al que llamamos el Magnífico. Y cuando leemos estas palabras, podemos escuchar y ver un poquito de cómo se sentía María. Fíjate lo que dice: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva y su misericordia es para los que le temen. Hizo grandes proezas con su brazo, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Se acordó y fue misericordioso de Israel su siervo y ha mantenido sus promesas. Lo importante de este cántico es que la mayoría de todas las cosas que ella está hablando todavía no han pasado. ¿Ya te diste cuenta? Los romanos seguían gobernando a Israel. El rico seguía haciéndose rico y seguía explotando al pobre. El Mesías todavía no había nacido. Ni siquiera ella estaba como en el tercer mes. Sí, yo creo que si los vecinos de alrededor la estaban viendo, yo creo que hubiesen dicho todo el mundo: están como un poquito loquitas estas dos. Porque nada de esto ha pasado. Pero, viendo el presente, tú puedes ver el futuro. Y tú puedes cantar una canción con el futuro en mente. ¿Sabes qué se llama eso? Tener fe. Yo no sé dónde estás tú hoy. Yo no sé por cuál ventana estás tú viendo, pero quiero animarte y hacerte ver y hacerte escuchar tu canción que tú mismo estás cantando. El disco de tus pensamientos, el disco de lo que tienes ahora mismo en tu mente. Ponte a pensar, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu canción? Yo no soy nadie. Yo ya estoy viejo. Yo estoy muy joven. Mis condiciones no son las mejores para este momento. Yo no cumplo con todos los requisitos que Dios me está pidiendo para que yo sea perfecto. Soy un don nadie. Dios usualmente escoge a los don nadie. Dios usualmente escoge al malo para hacer su trabajo. Dios quiere trabajar donde tú estás. Me puedes dar más excusas. No entiendo muchas cosas. No puedo darte respuestas. No, yo tengo muchos problemas. Casi todo el trabajo de Dios a través de la historia ha sido con personas que no sabían qué estaban haciendo, pero ellos tomaron la decisión de ser obedientes de todas formas. Y me puedes seguir diciendo, tu canción puede seguir diciéndome, bueno, siento que yo no tengo una voz que pueda pasar más allá de las paredes. Creo que yo no puedo bendecir a nadie porque estoy batallando con mis propios pensamientos y tengo mis propias dudas. Una de esas verdades de esta historia, déjame decirte, es saber esperar. Zacarías y María tuvieron que esperar. Sí sabes el proceso de nacer, ¿verdad? 9 meses tienen que pasar.
toma tiempo. Pero Dios estaba trabajando mientras ellos estaban esperando. Y tal vez es eso lo que tú tienes que esperar. Toma un tiempo, esperar para ti. Toma un tiempo para esperar bíblicamente. Porque siempre en el proceso de espera hay un proceso lleno de actividad. ¿Qué quiero decir con eso? Para todo lo que se espera, tienes que hacer algo para esperar. Por ejemplo, si tú vas a recoger a alguien al aeropuerto, tienes que esperar que el avión baje. Tienes que esperar que las maletas salgan. Tienes que ir a esa cosa que da vueltas para agarrar la maleta. Encontrar la maleta. ¿Sí me entiendes? Todo eso significa esperar. Está lleno de actividad. Tú tienes que sacar tiempo para esperar. Sí, mi mundo y tu mundo es un caos. Pero esa es la mejor condición para que Dios pueda trabajar. Esperar, confiar, tener fe. Todo eso lleva a un mundo de tener éxito con la relación con Dios. Que Dios te bendiga y pueda guiarte en un mundo donde tú puedas ver la mano de Dios hoy. Dios te bendiga.